No lo sé, Eh, no he hablado con ella. no la veo, ¿no? Si no, vamos, le puedo... Vale, vale. Bueno, empezamos entonces. Yo creo que sí, adelante. Vale. Una vez superados los problemas técnicos que nos abruman, entonces, bueno, hoy es, creo recordar que la séptima conversación que hay en torno al ciclo de discurso psicoanalítico y lo social, que ya ha habido varias conversaciones en torno a este tema y hoy tenemos la ocasión de hablar sobre el cuerpo desde el psicoanálisis. Lo hemos titulado El cuerpo que nos habita y yo mientras estaba un poquito pensando me parece que se puede añadir otra frase que puede ir de un lado a otro, que es el cuerpo que habitamos, ¿no? Que nos habita el cuerpo y también nosotros acabamos en algún momento habitando el cuerpo. Me parece que hay que destacar un matiz fundamental. Esto es la visión que puede tener el psicoanálisis a propósito del cuerpo. Y precisamente el matiz que yo quiero destacar y que me parece importante es que no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo, cada uno como puede. Incluso la lengua, nuestra lengua, la lengua castellana, avala esto, ya que solemos decir tengo un cuerpo y no soy un cuerpo. Hay una frase de Lacan que me parece que lo define bastante bien, que os voy a leer, es el parlet adora su cuerpo porque cree que lo tiene. En realidad no lo tiene, pero su cuerpo es su única consistencia, consistencia mental, por supuesto, porque su cuerpo a cada rato levanta campamento. Esta es una frase que está en el seminario 13, Lexington, de 1975-1976. En las diferentes estructuras clínicas, el cuerpo está comprometido de una u otra manera, como sucede en la anorexia, queriendo borrarlo, o en la psicosis, donde la función de cada uno de los órganos le hace problema, como a cualquier ser hablante. Pero en esta estructura, en la psicosis, no se cuenta con el auxilio de ningún discurso establecido. En este sentido, también hay otra frase de Lacan que me parece como muy significativa, que señala la función de cada uno de sus órganos le hace problema al ser hablante. Es en lo que se especifica el esquizofrénico por estar tomado sin el auxilio de ningún discurso establecido. A partir de ahí, el sujeto esquizofrénico ha de inventar un modo singular de habitar el lenguaje, una especie de bricolaje, que cada uno tiene que ir viendo cómo se las apaña, ¿no? Aparte de lo que puede ser el bricolaje con todo lo que hace a la constitución o a la construcción de un delirio, también tiene que ver cómo va ubicando sus fragmentos de cuerpo en esa posible invención, ¿no? Para Lacan, el órgano no crea la función, sino más bien que hay una antinomia entre el órgano y la función. Primero estaría el órgano y luego hay que ver cómo se le va dando función a ese órgano. Uno tiene los órganos y después para qué sirve eso, esos órganos, no se lo encuentra más que poco a poco y es bastante problemático para todos. Para el esquizofrénico hay un cierto número de sus órganos que están fuera de cuerpo y para darles una función está obligado a inventar sus apoyos, que es lo que comentaba en relación a la construcción que puede haber de un delirio, ¿no? En la modernidad, el cuerpo ocupa un eje central, sobre todo desde el registro imaginario, como observamos todos los días en las redes sociales que se llenan de selfies con retoques y fotomontajes de la inteligencia artificial tan logrados que es difícil discernir lo auténtico de lo artificial. También sabemos por la clínica cómo padecen las jóvenes adolescentes en función de los like o no like, ¿no? Llegando a tener en ocasiones vivencias como muy dramáticas porque no han conseguido los likes suficientes. Hay una tendencia a marcarse desde el body art, los tatuajes y los cortes, que también es otra manera de presentarse la clínica, que en muchas ocasiones tiene que ver con momentos de angustia que no se pueden verbalizar y una manera es precisamente hacerse incisiones y cortes. ¿Qué queremos marcarnos realmente? Esta es una pregunta que dejo ahí en el aire. Existe la posibilidad de transformar nuestros cuerpos para acceder a otro género
o aparecen a otro género. En este caso, bueno, también está otra cuestión, que es la cuestión trans, que también puede ser una posibilidad de debate, ¿no? En la que, bueno, ya José Ángel nos irá un poco iniciando y lo irá planteando. Ana, Y una además, cosa, solo para interrumpirte que ya está conectada María Gracia, ¿vale? Para que lo sepan. vale, fenomenal. Muy Vale. bien. Vale, pues ahora cuando acabe yo le paso a ella la palabra. Gracias. Y además, bueno, aparte de esta cuestión trans, que es una manera de modificar los cuerpos para acceder a otro género, con todo el peso que eso puede tener, aparecen tendencias como las de los Therians, que ahora están muy, muy de moda, que son individuos que se identifican con una identidad no humana, específicamente con animales, y que se están organizando en comunidades con sus reivindicaciones, que incluso están señalados como que podría ser una comunidad problemática, que genera alteraciones en la convivencia predeterminada, digamos, ¿no? Asistimos, y esta es una frase de José Ángel que me parece también muy interesante, a una época somática, no tanto semántica, como Mm, sucedía mm, en la época en la que no había una declinación del nombre del padre o en la época en la que lo simbólico tenía bastante prevalencia, ¿no? Eh, Hay, tal y como yo lo veo, una disyunción del cuerpo y el sujeto en tanto sujeto del significante. Y esto, en las personas que están en el curso de aproximación a la psicosis, creo que ya lo habéis visto en varias ocasiones, esto tiene que ver con el estadio del mm. espejo. Precisamente esa disyunción que hay entre el cuerpo y el sujeto en tanto sujeto del significante. Como bien sabéis, en el estadio del espejo hay una anticipación de la imagen contrastando con la insuficiencia motora, es decir, con la autonomía, ¿no? La imagen famosa del infans frente al espejo. Ese eres tú, obviamente, siempre viene del otro, ¿no? Y esto también va a tener sus afectaciones en relación a lo que supone precisamente habitar un cuerpo. Yo quería añadir otra cuestión que me parece muy interesante y la planteo en forma de pregunta, que sería, ¿es el cuerpo un capital? En el sentido de si se puede capitalizar, es decir, producir más, estar de alguna manera esclavos del cuerpo, tanto en todas las cuestiones que hay de tener un cuerpo sano, hacer esto, hacer lo otro, todos los tips estos vitamínicos que invaden también las redes. Y aquí me parece que precisamente puede ser un capital en el cual se puede invertir o no, y que precisamente el cuerpo empieza a tener un precio en el momento que hay una alianza entre la ciencia y el capital. Aquí hay un ejemplo muy claro que son las donaciones de óvulos y espermatozoides para luego hacer una fecundación in vitro, es decir, la ciencia de alguna manera plantea la compra de partes del organismo, ¿no? Como podemos ver. Y luego ya por último, también para meter otra cuestión en relación al cuerpo y que me parece importante, ¿no? En tanto que el cuerpo puede estar en el discurso capitalista, entonces obviamente va a tener un efecto en lo político. Hay un libro muy interesante que se llama El cuerpo nazi, el cuerpo contenido, la estética del poder en el cine de Leni Riefenstahl, que su autora es Naida Sanz Fuentes, y lo que plantea esta autora es cómo las culturas representan, regulan y moldean el cuerpo y las creaciones artísticas. Por tanto, esto de que puedan modelar estas cuestiones que hacen a la cultura y a la representación, lo que revela es que se pueden de alguna manera manejar los valores políticos y sociales. Por ejemplo, en la cuestión del nazismo estaban los objetivos de pureza y el higienismo como un ideario, y efectivamente se planteaba que el cuerpo tendría que ser puro, sano, atlético, con una estética parecida a la griega o la romana. Es decir, aquí se pone en juego todo lo que hace al registro de lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Y precisamente en esta estética del cuerpo sano y atlético aparece el enemigo, el otro, en este caso los judíos, que se colocan precisamente en oposición a esa imagen, ¿no?
También me parece, y ya con esto voy a concluir, que se puede plantear incluso en los tiempos modernos para pensar esta cuestión de qué pasa con los cuerpos y la política, lo que hace la perspectiva de género. Últimamente también en las redes, porque, bueno, yo creo que además como el registro imaginario y los cuerpos se nos meten también todo el tiempo a través de las redes, sabéis que hay una nueva moda que es la trad wife, que es las mujeres tradicionales, que está basada en un ideario de hace bastantes años americano que era el culto a la mujer verdadera. Entonces, estas tradwife van vestidas de determinada manera, se tiene que tener un cuerpo también de determinada manera, que no sea nada ostentoso, que no pueda ser de alguna manera erotizado, además de una actitud de sumisión, de estar ahí para poder contentar al hombre, ¿no? Con todo lo que eso conlleva también en relación a la perspectiva de género. Y aquí lo que me parece muy importante es que no hay que olvidar que están estas modas del tradwife están con una alianza clara con la ultraderecha, ¿no? Y precisamente se plantean uniformes, unificadas, frente a lo que podría ser la diversidad de los cuerpos que se promueve desde otras opciones políticas, ¿no? Con lo cual, de nuevo, vemos que el cuerpo, al menos en este ensamble de lo simbólico y lo imaginario, también tiene su incidencia en lo político. Por tanto, la dimensión del cuerpo se plantean los tres registros. Está el organismo, que tocaría la cuestión de lo real, está lo imaginario y lo simbólico, y tendría incidencia en lo político, en el síntoma, es decir, en las estructuras y en los modos de goce. Y entonces ahora ya para poder continuar con la conversación, os presento a los dos compañeros que hacemos esta travesía de habitarnos el cuerpo, donde tenemos a María Gracia, que es socia Cabos Sueltos, psicoanalista, psiquiatra y una gran defensora de la marea blanca. Y luego tenemos a José Ángel Rodríguez Rivas, también miembro socio de Cabos Sueltos, psicoanalista, doctor en psiquiatría y salud mental, doctor en filosofía y desde luego con un excelso trabajo en el campo de la psicomotricidad. Entonces, os paso la palabra, María Gracia. Sí. Bueno, me voy a presentar yo, que no me he presentado. Ana Castaño, soy psiquiatra, psicoanalista, jefa de un centro de salud mental y también socia de Cabos Sueltos. Vale, pues sí, María, gracias, ya abriste el micro. Ya Bueno, no ya escuchas vi, el eco, ¿verdad? ay, mira, ha sido horrible, porque escuchaba doble, digo, ¿esto cómo puede ser? Bueno, Bueno, disculpadme que he llegado tarde, es que era el cumpleaños de mi nieto, lo que no sé es cómo estoy aquí, porque me ha costado un trabajo de venirme que no vea, pero bueno, son las cosas de mi hija, que me ha cambiado el día. Y bueno, y agradecer de estar aquí, bueno, aunque no hemos ido comunicando por el chat como hemos podido, pues aquí estamos. Y también agradecerle a Eva, que es una pena que estaba con nosotros y tal, pero que ha ido aportando todo el tiempo, hasta incluso después de no poder estar, ha venido aportando ideas y haciendo un gran trabajo que también me ha servido para darle vuelta a lo que yo voy a plantear, que yo son 3 minutos, porque quien va a plantear el tema es José Ángel. Claro, este tema parece que, no sé, no sé por qué está tan... Bueno, ya está. El tema, yo lo entendía más dentro de todo el tema de la psicosis y mira por dónde las cosas de la vida parece que va suelto. Cuando es verdad lo que decía ahí la mayoría de las compañeras cuando se estaba organizando, que es que el cuerpo lo atraviesa todo, desde el primer tema hasta el último. Yo la idea que he escrito, que nada, que es poca, conociendo todo el trabajo de José Ángel y estando encantada de volverlo a escuchar, si lo escucho 7000 veces más me encanta, pues porque siempre aprendo un montón. Lo único que como también me cuesta muchas veces trabajo de poder entender esto, porque cuando lo entiendo luego lo desentiendo, entonces lo que he hecho es hacerme las pinceladas para mí, para yo centrarme. No sé si me centro o descentro, pero bueno, yo lo único que voy a intentar es lo que para mí es importante para poder entender el tema del cuerpo que siempre me ha apasionado, ¿no?
Y sobre todo el tema desde donde lo planteé, que es el tema de la estabilización de la psicosis a través del cuerpo, que eso ya lo plantearemos en los dos siguientes temas, ¿no? Entonces, la primera cosa que a todos se nos ocurre, y seguramente diré cosas que todos sabéis, es que no nos referimos al organismo. Normalmente se confunde cuerpo, organismo, etcétera, etcétera, y evidentemente en lo radical de Lacan es que no tiene nada que ver ni con lo orgánico, ni con lo evolutivo, ni con lo psicológico. Entonces en el cuerpo se ve clarísimo que el cuerpo no es el organismo. Tampoco nos vamos a referir al cuerpo como algo que tenemos, que poseemos, que es un homogéneo, que es uniforme, que funciona mecánicamente y de forma precisa, que tiene unos mecanismos de equilibrio potentísimos y que es una máquina genial y poderosa, que lo es, porque el cuerpo es una maravilla en su funcionamiento y en cualquier célula más pequeña, un ejemplo de lo que es la vida, ¿no? Pero no es tampoco a ese organismo que funciona de esa manera mecánica que nos creemos nosotros, que no es tan mecánica. Tampoco nos referimos a esa estructura. Tampoco pienso yo que José Ángel no se refiere a que somos dueños del cuerpo. Por este arte de cómo nos construimos como personas, como sujetos, pues todos nos creemos que somos dueños del cuerpo. De hecho, lo maltratamos, lo descuidamos, lo abandonamos, lo engordamos, lo adelgazamos, lo pintamos, bueno, todo lo cortamos, ¿no? Y porque es nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo. Y que es nuestro cuerpo, porque ahí está el lema de nosotras las feministas cuando decimos nosotras parimos, cuando nosotros decidimos y es nuestro cuerpo. O sea, que todo tiene muchas aristas, ¿no? Pero en el sentido de lo que nos va a intentar aclarar Lacan es que no es nuestro, porque el cuerpo no es una posesión que tenemos, sino más bien es un interrogante, es como un chino en el zapato. Siempre nos viene a plantear algún obstáculo, no sabemos a veces qué hacer con él y evidentemente sí sentimos profundamente cuando sufrimos y cuando gozamos que lo sentimos en el cuerpo. No se siente en otro lugar, solamente en el cuerpo. Luego, me pareció maravillosa la frase que planteó Eva y la traigo porque explica en palabras de Lacan lo que estoy diciendo, ¿no? Dice, el parletré adora su cuerpo, es verdad que adoramos nuestro cuerpo, aunque sea a veces para criticarlo, porque cree que lo tiene. En realidad no lo tiene, pero su cuerpo es su única consistencia mental. Por supuesto, porque su cuerpo a cada rato levanta campamento. Yo creo que esto cuando acabe el tema José Ángel lo tendremos clarísimo, ¿no? Es decir, lo que quiere decir que el cuerpo es creer que tenemos un cuerpo y que nos pertenece y que ese cuerpo es estable, es una pura ilusión. Porque el cuerpo no se tiene, se experimenta, se representa. Y entonces hay una paradoja. Por un lado, hay una distancia entre el yo y el cuerpo, que lo ha planteado ya Ana cuando plantea el estadio del espejo, pero a la vez creemos que somos alguien porque nos imaginamos con un cuerpo unificado, ¿no? Pero el cuerpo, como nos explicará José Ángel, es inestable, es difícil de dominar, todos seguramente habremos tenido una crisis de angustia, si hemos tenido una crisis de pánico peor, porque se sufre más, pero en ese momento de una crisis de angustia, uno se da cuenta que uno no puede dominar el cuerpo, y es más, contra más lo quieres dominar, más te palpita el corazón y más aire te falta. Y siempre, bueno, a veces el cuerpo representa siempre algo extraño, algo enigmático, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que cuando Lacan plantea el tema del cuerpo, lo plantea de una forma radical y nos va a alejar de una visión biológica, nos va a alejar de una visión mecanicista, nos va a alejar de una visión binaria, nos va a alejar de la visión cartesiana de cuerpo y mente, cada uno por su lado, y viene a situar el cuerpo en el cruce entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Esto es un elemento fundamental
para entender el tema del cuerpo. El cuerpo nos vamos a referir al cuerpo, no al orgánico, no al mecánico, no al que nos creemos que tenemos y no tenemos, sino al cuerpo del parletré, es decir, aquel ser que habla y que es atravesado por el lenguaje y por tanto el cuerpo es una construcción subjetiva que se forma en relación con las palabras, que se forma en relación con los significantes y con el otro. Y lo último que quiero decir que tampoco el cuerpo es universal, o sea, no todos tenemos el mismo cuerpo ni en todo momento. Pues se va a configurar de distinta manera según las estructuras clínicas, que estoy segura que ya la conocéis a la perfección porque durante todo el curso se ha estado planteando este tema, ¿no? Y siempre el cuerpo lo vamos a entender de una forma en relación con el lenguaje, con el deseo, con el goce, y esto es lo que va a determinar las distintas formas de experimentar el cuerpo. En definitiva, el cuerpo lacaniano es una construcción compleja, una imagen, un efecto del lenguaje y un lugar de goce que nunca se deja reducir del todo, o como dice José Ángel a través de su profunda elaboración teórica, cuando se refiere a nuestra condición como seres corpóreos, dice, cuerpos vividos, hablantes y hablantes que habitan y poseen una historia, una cultura, un medio socioeconómico que hace que también lo político tenga que ser tenido en cuenta. Y bueno, yo espero que esto sea como los ladrillillos o los chinillos para que José Ángel nos explique todo lo que tiene que explicar, que siempre me parece buenísimo y maravilloso. Aunque ahora te escucho. Y bueno, y a los Mari, demás cuando... Mari, ¿dónde dije yo eso? En tu libro, lo tengo copiado de tu libro. Vale, vale. En el último libro que has escrito. Vale, vale. Bueno, Tengo puesto en la página, yo te lo recuerdo. vale, vale. Bueno, creo que lo político lo añadí yo, pero lo de lo corpóreo y tal. No, el último apartado del libro habla sobre la biopolítica Eso. y la política, los géneros, trans y raza. Bueno, muchas gracias a todos. Es para mí un placer, un honor. Estoy entre amigos, veo muchas caras conocidas, aunque haga tiempo que no los vea presencialmente, ¿no? Me siento muy honrado de hablar desde Cabos Sueltos, desde aquí de Sevilla. Por supuesto, muchas gracias a la presentación de Ana, antigua y gran colega, y por supuesto a Mari Gracia. Somos amigos hace No bastante. diga los años. No iba a decirlo, Mari, iba a decirlo en décadas. De guerra, de política. De alguna manera, creo que a los tres nos une un poco. Yo por lo menos vengo del campo, era los jovencitos de la antipsiquiatría, con lo cual ahí el cuerpo, la psique, ¿no? Y la mente se unifica. Bueno, cuando se me propone este tema, yo no sabía qué puñetas hablar. Y ya de entrada lo digo realmente, porque el cuerpo es la cosa más compleja, más endiablada, lo tengo que decir así, que se puede encontrar. O sea, frente a eso, la cadena significante, el nombre del padre, es un mindungui. O sea, es casi una chorradita frente a la complejidad del cuerpo. ¿Vale? Entonces, lo único que se me ocurrió fue hacer una especie de panorama general. Evidentemente no voy a poder hablar, por ejemplo, como Ana introdujo, sobre el body art, sobre la política del género, el síntoma corporal como estabilización en la psicosis, en la perversión o en la neurosis. Quiero decir que me tengo que dejar mucho detalle. Porque, entre otras cosas, ¿por qué puñetas los psiquiatras no se sientan en el suelo de vez en cuando? Lo tengo que decir. O los propios psicoanalistas quedan absolutamente calladitos y todo se reduce al campo de lo significante. Cuando ya a esta altura sabemos que el significante va acompañado un goce, que como bien ha dicho Ana, cuerpo que habitamos y cuerpo que se habita, precisamente el cuerpo es el lugar del goce, donde se goza y soy gozado. Entonces, bueno, se me ocurrieron 3 puntos gordos, casi más para iniciar la conversación que otra cosa. ¿eh? Si a alguien le interesa, María Navarro no está por aquí, si a alguien le interesa, hay un libro
que pasó bastante desapercibido, pero que yo creo que es fundamental en la historia del psicoanálisis, que se llama Cuerpos del Inconsciente, sus paradigmas y escrituras, que fue mi tesis doctoral en psiquiatría, ¿no? Donde efectivamente repaso todo lo que es el cuerpo en la obra de Freud, la obra de Lacan, distribuyéndole por diferentes paradigmas. Fue un trabajo de investigación que me llevó casi 15 años. Lacan habla del cuerpo 1560 veces. Freud habla del cuerpo 760 y pico. Al cuerpo que nos referimos, evidentemente, no es el cuerpo del ejército, no es el cuerpo religioso, es el cuerpo propio. Que a su vez, como luego veremos, puede ser también un cuerpo impropio. Bueno, comienzo un poco la disquisición. Después de los agradecimientos, por supuesto estoy abierto a una prolongación o alguna especificación, pero bueno, ya para mí introducir el cuerpo, porque además el cuerpo, lo tengo que decir, el cuerpo es el grano en el culo, no lo digo yo, lo dice Jean Lunassi, de los profesionales, sí. O sea, es increíble la fobia que tienen los propios profesionales, sí, hablar de la corporeidad. Cuando Ana me señala, y me siento muy honrado, que digo que el giro lingüístico, es decir, semántico, tal como lo dijo Richard Rorty, del siglo XX, va a ser sustituido por el giro somático, y eso es un invento mío, es real. O sea, porque el cuerpo además es el lugar de lo real. ¿Mm? La propia clínica psiquiátrica, la propia clínica psicoanalítica ha tenido que ir evolucionando en función del cuerpo, porque entre otras cosas, el psicoanálisis empezó con el cuerpo, Freud termina su vida en 1938, 1939, pero unos meses antes ya iba a reformular su segunda tópica hablando del cuerpo. ¿Cómo es que Freud en 1939 dice la psique es extensa y no sabe nada de ello? Cuando todos sabemos que lo extenso de Descartes era precisamente el cuerpo. Freud estaba a punto de morirse con ese tumor de paladar, estaba diciendo finalmente, el cuerpo es el lugar extenso, es decir, la psique es el cuerpo mismo. ¿Vale? Voy a empezar por el final. Voy a empezar, lo digo por si ya quiere marcharse, ¿no? Si tuviera que resumir finalmente, como a modo de 4 conclusiones, yo diría, finalmente, tomando, tal como lo plantea Lacan, el cuerpo es el lugar del otro. Eso no es mío, no me invento nada, Quiero decir, son palabras literales de Lacan y de Miller. Decir que el cuerpo es el lugar del otro es colocar al cuerpo en una topología que finalmente es la que acoge todos los elementos que van a constituir el otro. Por otra parte, tengo que decir que, como bien ha señalado Marigracia, un cuerpo no nace, se hace. Es decir, ahora, esto ha sido tomado por todos los paradigmas, sobre todo constructivistas, post-Foucaultianos, feministas incluidos, como que el cuerpo sería solo social. Y lo que sí se olvidan es esa frase que me encanta de Jorge Alemán, que un minuto antes de que un sujeto venga al mundo es tomado por el lenguaje. Y los primeros otros no es lo social, se llama papá y mamá. Es decir, que un cuerpo se construye, pero antes se constituye. Aunque ya haya una idea de lo que va a ser el cuerpo en la fantasía de mamá. Ese punto número 1. Por otra parte, si el cuerpo es el lugar del otro, el cuerpo es el lugar de la paradoja, la contingencia y la imposibilidad, que son los 3 grandes atributos del otro, de la misma manera que Alemán dice que es parlante, sexuado y mortal. Yo en ese sentido prefiero ceñirme a lo simbólico, y el cuerpo es el lugar de la paradoja, la contingencia y la imposibilidad. Eso lo sabían muy bien los fenomenólogos, empezando por Husserl en Ideas 2, donde dice algo tan obvio como que 2 cuerpos nunca podrán ser uno. Es decir,
La propia imposibilidad no es solo la de la no relación sexual. La imposibilidad es algo tan fenomenológico como que dos cuerpos nunca serán uno. Eso los amantes lo saben muy bien. No existe la fusión en lo que a la corporeidad se refiere. Bueno, luego lo tocaré, ¿no? Y en tercer lugar, por supuesto, el cuerpo es lugar escatológico. El cuerpo es la escatología de lo humano. La mierda, la caca, el pis, la leche, las heces. Sí, por cierto, si quieren un buen librito, que además es muy lacaniano, les sugiero Corpus, de Jean-Luc Nancy. Yo lo descubrí bastante temprano y finalmente ha sido mi Biblia. Curiosamente, es más lacaniano que el propio Lacan. Si tú lees Corpus de Jean-Luc Nancy y lees el Seminario 23, tú dices casi un calco. De ahí mi amor a Jean-Luc Nancy. Derrida solo escribió una obra alrededor del cuerpo. Bien, si el cuerpo nace, si el cuerpo no nace, sino que se hace, si el cuerpo es el lugar del otro, de lo imposible, lo paradojal y de lo contingente, entonces podemos decir que un cuerpo está estructurado como un lenguaje. Eso sí es mío. ¿Eh? Y efectivamente, los que nos aproximamos a ese campo que vagamente se puede llamar lo psicosomático, yo personalmente me he dedicado mucho tiempo al trabajo con niños autistas y psicosis del lado de la terapia psicomotriz, desde luego, porque entre otras cosas, aunque el cuerpo no esté estructurado como una lengua, porque el cuerpo no habla, digan lo que digan muchos colegas que alucinan, el que habla es el sujeto, pero el cuerpo dice, que es distinto, ¿no? Entonces, evidentemente hay sujetos que hablan diciéndose, es decir, el cuerpo porta algunas señales de su propia historia, que luego los clínicos tendremos que leer. Y es muy interesante, habría que dedicarle todo un capítulo a la lectura de lo que se escucha. Pero bueno, eso es otro apartado. Si el cuerpo está estructurado como el lenguaje, sí hay algo que es propio. Algo en el cuerpo propende siempre a la debilidad mental. Es decir, hay algo propio del cuerpo que por una parte busca hacer las cosas siempre más fáciles. Y eso nos ha acompañado desde la historia de la humanidad. Ahora está pagando el precio cuando eso que cedimos al exterior para que nos ayudara, por ejemplo, llamado inteligencia artificial, ya se está metiendo dentro del cuerpo. ¿Qué sucederá cuando tengamos las gafitas que nos traducen y miramos todo, pero esas gafitas estén dentro del propio cuerpo? Hasta ahora, por ahora, el límite de la técnica ha sido precisamente la piel, pero dentro de nada el otro informático estará dentro de nuestro propio cuerpo. Auguro, evidentemente, desencadenamiento de casos psicóticos. Pero lo más divertido de todo, ¿eh? A partir de estos presupuestos que estoy hablando, es que, cosa que me costó muchísimo aceptar, es que el cuerpo tiene una historia. El cuerpo tiene una historia. Hay una historia del cuerpo. No solamente hay una historiografía del uso de los cuerpos, como por ejemplo lo pensó Agamben. Agamben tiene un texto precioso sobre el uso de los cuerpos. No. Es que si efectivamente podemos pensar que el organismo como sí mismo es relativamente inmutable, la vivencia subjetiva del cuerpo fue cambiando a lo largo de la historia. Y ahí introdujo una noción que es fundamental para hablar de los cuerpos, que es la noción de los afectos. Desde luego, uno de los mejores textos sobre el cuerpo, Mari y yo, que nos conocemos hace muchos años, y ella lo sabe, es el de la ética de Spinoza. Cuando efectivamente, llevándole la contra a su coetáneo, bueno, es verdad que Descartes fue un poco previo a Spinoza, pero toda la teorización de los afectos es lo que inaugura de alguna manera en la historia occidental un cierto monismo, ¿no? Y es que efectivamente el cuerpo ya desde los presocráticos
fue un grano en el culo para Occidente. Nunca supimos muy bien qué hacer con eso. El cuerpo se exaltó, se le maltrató, ¿no? Véase la Semana Santa, véase todas esas prácticas de flagelación, de sufrimiento, pero que a su vez potenciaban el propio goce dentro del cuerpo, ¿no? Pero el amor, el odio, no es igual. En Grecia, en Roma, en el primer cristianismo, en la Baja Edad Media, en la modernidad o incluso ahora en la posmodernidad, cosa que ya Ana ha apuntado cuando hablaba de los síntomas contemporáneos del cuerpo, ¿no? ¿Por qué hoy ya no hay ningún paciente mental que de repente no presente alguna molestia sobre el cuerpo? Ya todos. O sea, yo ya no veo ningún neurótico obsesivo que no tenga un puntito de fibromialgia. Señora que presenta parestesias. No hablemos ya de la moderna psicosis, etcétera, etcétera. Quiero decir, efectivamente el futuro será absolutamente somático. Si además a eso le suma la caída de la potencia de la palabra, ¿eh? Más nos vale a los profesionales psi que miremos un poco más al cuerpo de otra manera, que no sea efectivamente el cuerpo funcional, ¿no? Efectivamente, el cuerpo tiene una historia. Y tengo que decirlo, no se psicoanaliza lo mismo en Madrid que en Buenos Aires. No, ni por supuesto tenemos la misma relación con el lenguaje. Quiero decir, el nombre del padre puedes pensar que es universal. Yo tengo mis dudas. ¿eh? Pero efectivamente, pensar que la relación con el lenguaje y por tanto el efecto del lenguaje sobre el goce de la vida va a ser igual aquí y por tanto podríamos hablar de un psicoanálisis universal, es una tontería como la copa de un pino. ¿eh? Nada garantiza que ni siquiera el psicoanálisis pueda sobrevivir, porque nada garantiza que el sujeto y su cuerpo, unido a la inteligencia artificial, se coman los restos de sujeto que nos quedan, ¿no? Esto de que el cuerpo tiene una historia, bueno, podía desarrollarlo porque efectivamente es un tema apasionante, pero efectivamente, ¿no? Ni la sexualidad. Eso lo demostró muy bien Foucault. Cómo no solo la estructura de poder, sino la enseñanza, la vivencia del amor, del odio, de la ignorancia, la pasión del saber, el aburrimiento. Hay una historia de las pasiones, es lo que quiero decir. Bien, no me quiero extender. Lo que sí quiero decir de entrada, para cerrar la entrada, es que efectivamente el cuerpo es lo más difícil. Y no lo digo yo, lo dijo Heidegger en los seminarios Zolicón, cuando el bueno de Jean-Paul Sartre, en un momento determinado, le acusaba en su obra, en su gran texto existencialista, le acusaba de que Heidegger no se había ocupado del cuerpo. Y Heidegger, en ese curso que dio ya después de la guerra, ¿no? Que fue a los médicos un intento de fenomenología psicosomática, dice, es que no me ocupé del cuerpo porque era lo más difícil. Pero el mismo Lacan llama el misterio del ser hablante, el misterio cuerpo hablante. ¿Por qué Lacan llama el misterio? Y habrá que ver, a lo mejor, y ya de entrada puedo decirlo, es que el famoso no hay relación sexual está muy ligado el misterio del cuerpo hablante. Y otro sintagma muy lacaniano, que es el de la famosa insondable decisión del ser. Pero el mismo Ortega y Gasset decía que el cuerpo tiene pocos registros. A los intelectuales, a los filósofos, el cuerpo siempre le molestó. ¿Qué quiere decir que nadie sabe lo que puede un cuerpo? Que decía Spinoza. Evidentemente Spinoza no era tan ingenuo como para saber, ¿no?, que ya han roto el récord de los 100 metros lisos o que de repente ya hay sujetos que suben al Everest sin oxígeno. Evidentemente no se refería a eso. ¿A qué se refiere con el poder del cuerpo? ¿No? El mismo Miller dice que el cuerpo, ¿no?, es un bricolage de piezas sueltas, ¿no? Efectivamente, la famosa pregunta de ¿somos cuerpo, tenemos cuerpo, existimos como cuerpo? Siempre queda en el aire. Bueno, lo que quiero decir, para terminar esta introducción, es que el cuerpo aparece en el psicoanálisis. Mire,
siempre recorrió el psicoanálisis. ¿Eh? Ya digo, Lacan empieza con el cuerpo, el estadio del espejo, y el último Lacan, cuando habla del Parletre, está hablando de la corporeidad y de las corporizaciones. Finalmente, el mismo Freud, ya digo, su caso de la histeria, sus primeros magníficas descripciones, incluso taxonómicas, de la histeria, evidentemente era todo rasgos de orden corporal, inconsciente, aparece a partir del cuerpo. Ahora, mi tesis fue que más bien al contrario, que el cuerpo tal y como lo entendemos actualmente fue precisamente descubierto por Freud. Al descubrir el inconsciente, Freud estaba inaugurando otra manera de entender el cuerpo. Ya había sido, ya digo, con Spinoza, con Descartes. Por supuesto, el gran autor del cuerpo es Nietzsche. Hay que leer a Nietzsche. Luego ya vendría la fenomenología a principios del siglo XX. Lo que también quiero decir con eso es que tampoco existe ni siquiera una filosofía del cuerpo. ¿Eh? Hay filosofía de la moral, del capital, por supuesto la ética, por supuesto, y sin embargo no hay una filosofía del cuerpo. ¿Mm? Si algo se podría denominar filosofía del cuerpo fue todos los desarrollos post-fenomenológicos con Merleau-Ponty, digamos el gran teórico del cuerpo, no solo Merleau-Ponty, que a su vez influiría a muchos filósofos de los años 70, ¿no? Eso que se ha venido a llamar la filosofía de la carne. Ahora, recién ahora, después del siglo XXI, es cuando empieza a constituirse campos como, por ejemplo, la antropología del cuerpo, la sociología del cuerpo, con mi querido André Le Breton, ¿no? También empieza a haber una estética del cuerpo. Siempre lo hubo, pero no referido a la vivencia misma del cuerpo, a la experiencia, al acto mismo del cuerpo. Por supuesto, hay una biopolítica que comenzó siendo post-Foucaultiana, que luego a su vez se juntó con la etnografía, y hoy en día podemos hablar de, efectivamente, Ana, ya desde hace casi 20 años, el concepto que viene en Norteamérica de capital erótico, ¿no? Hay varios libros, incluso hay un estudio en comisiones obreras de cómo la presencia, la postura, la sonrisa son evaluadas en Zara. ¿eh? Yo personalmente en mi libro hablé del último, de soportes corpóricos, hablé de capital corpórico, porque no es solamente el capital erótico como tal, sería más bien el capital libidinal. Y ya vemos. Es decir, que el cuerpo se nos presenta por una parte consistente y por una parte disgregado. Por una parte homogéneo, por otra parte heterogéneo. Luego desarrollaré eso de lo del tener. Es decir, el cuerpo es un lugar fascinante y misterioso a la vez. Por otra parte, el psicoanálisis se aproxima al cuerpo generalmente por varios lugares. El primer lugar, desde luego, es el de los objetitos de goce. Ahí el cuerpo está presente. Cuando Mari hablaba de la angustia, efectivamente, ya Lacan dice que la angustia es verse reducido a un cuerpo. Entonces, ¿la vivencia del cuerpo está pegada al cuerpo o está separada del cuerpo? Hubo un concepto que fue muy potente, que fue el de imagen corporal, donde además se superponen varias capas. Se superpone el esquema corporal, se superpone todo lo que sería el goce libidinal del órgano, ¿no? Por supuesto, si hay un concepto psicoanalítico que se refiere al cuerpo, es el concepto de las pulsiones, sin duda, y de los goces. Sin embargo, efectivamente, los psicoanalistas nunca tomaron el cuerpo. Al contrario, el cuerpo tenía que estar quieto. El cuerpo tenía que estar, no diré en efigie, no diré en ausencia, pero desde luego tenía que estar quieto. La acción, el acto, está interdicto, está prohibido. ¿Por qué? Porque todo el peso tenía que ponerse en el discurso. Francamente, cada vez me va pareciendo una mayor ingenuidad.
¿eh? Por supuesto, por supuesto que el psicoanálisis tiene efectos sobre el cuerpo. Cualquier clínico medio pelo sabe que el psicoanálisis hace a la gente más guapa y más inteligente. ¿Eh? El psicoanálisis es una auténtica cura de belleza, y hay que decirlo. No lo digo yo, ya lo decía Colette Soler. Pero, por ejemplo, un estudio que sería muy interesante es ver cómo influye el psicoanálisis en un test de inteligencia. Y estoy convencido de que podríamos probar que el psicoanálisis mejora la inteligencia. Pero también determinadas prácticas corporales, y eso también tendríamos que verlo, a su vez, y ya desde Grecia, tenían efectos sobre la psique del sujeto. ¿Mm? Hubo una gran época, sobre todo post-freudiano, los años 50, que se llamó la Escuela Psicosomática de París. ¿eh? Eh, Donde hubo autores magníficos, Pierre Marty, sobre todo, Fein, Muzan, Smagda, Sami Ali, ¿eh? Que efectivamente fueron los que, digamos, fueron los que más allá, ¿no? Estuvieron muy cerquita de lo que Lacan denomina la holofrase. ¿Mm? Los psicoanalistas lacanianos no hablamos de psicoanálisis psicosomático o una psicosomática psicoanalítica. Como mucho solemos hablar de psicoanálisis aplicado al cuerpo. ¿Mm? Pero, evidentemente, ¿qué analista en un momento determinado no ha hecho un señalamiento del orden de algo que tenga que ver con el cuerpo y que influye en cierta modalidad de goce? El mero hecho de señalar un goce, sí, el cuerpo es el lugar de los goces, ya hace efecto, ya hace efecto. Voy a complicar todavía más el asunto, ¿no? Si de la psique podíamos decir que no hay una relación directa causa-efecto, sabemos que varias causas producen el mismo efecto y, a su vez, una causa puede producir diferentes efectos, ¿no? ¿Qué es lo que marca a un sujeto en la construcción de un fantasma? ¿Por qué los sujetos, cuando son bañados por el lenguaje, en unos sujetos prende y en otros no prende? ¿Por qué la atención temprana finalmente no deja de ser una cierta estupidez? Quiero decir, eso de ponerle musiquita clásica a un niño y pensar que de ahí va a salir Beethoven es de una ingenuidad absoluta, ¿no? Bien, ¿eh? Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es, después de analizar muchos testimonios del pase, es que sabemos que efectivamente el lenguaje crea orificios y bordes. Pero no podemos saber a priori qué rasgo del lenguaje va a conformar el fantasma de cada sujeto en relación con su cuerpo. ¿No? Esa es una manera de entender la no relación sexual. Quiero decir, porque mamá le hable, le cuente cuchi cuchi, currucucu, moñi moñi, no sabemos a priori qué palabra va a calar en el organismo un sujeto. Pero a su vez, otro misterio visto al revés. ¿Por qué a unas personas le afecta la barriga, otro la cabeza y otros le afecta la piel? ¿Qué destino es ese de las pulsiones que en un momento determinado a unos les aparece con una dificultad respiratoria de orden, sí, de un broncoespasmo, y a otros sujetos, por ejemplo, les aparece en una inhibición por el movimiento? Eso Freud lo denominó como la complacencia somática, para hablar de la histeria. Y efectivamente hay zonas en cada sujeto que son especialmente sensibles al poder de la palabra. Como comprenderéis, todo esto multiplica en la misma constitución del cuerpo, ¿no? Pero evidentemente cuestiona lo que sería no solo la práctica psicoanalítica, sino muchas de las prácticas psicológicas, ¿vale? Con esta introducción empiezo el punto uno, y a eso se lo quiero dedicar a mi gran amigo y maestro Sergio Larriera, porque evidentemente
uno de los textos que más influyó en mi propia tesis fue el de artefactos intrascendentes. Os sugiero que lo leáis, aunque el mismo Sergio de vez en cuando ya medio reniega. Pero bueno, todos sabemos que Sergio es un gran delirante, encantador, ¿no? Y entonces a partir de ahí elaboró su genealogía familiar, que creo que se pierde en el norte de España, pero nunca vi un texto más claro como artefacto intrascendente para hablar de la Constitución. ¿Por qué? Porque ya entramos en un terreno mítico, entramos en un terreno donde ya no tenemos absolutas certezas, ya nos movemos en los agujeros, en los vacíos, en las condensaciones de Goce, etcétera, etcétera. Hablaré un poco de la clínica estructural y, si puedo, al final, algo de la clínica contemporánea. Tampoco sé muy bien cuánto tiempo tengo. Pero creo que algo que puede servir para incluso el propio seminario de la psicosis es justamente si pudiéramos más o menos enlazar lo que sería el proceso de constitución del cuerpo. Para eso tengo que hacer cierta puntualización. El concepto del otro. El concepto del otro, para empezar, es aquello de la lengua y del lenguaje que antecede al sujeto, por supuesto, ¿no? Lo penetra y que además existe al sujeto. El otro, como todos sabemos, es un lugar topológico no determinado, llamado A mayúscula, que está hecho de elementos sueltos y de elementos encadenados. A los elementos sueltos le llamamos la langue. Los elementos sueltos están cercanos a las señales. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido, pero tampoco tienen significado. Cuando la mamá dice currucucu, un gran elemento de la langue, es un elemento simbólico que no significa absolutamente nada y que tampoco remite a nada. Luego, otros elementos del otro sí pueden estar encadenados y a eso le llamamos el lenguaje. Pero además, a ver si os sirve pedagógicamente, intento hacer un esfuerzo de pedagogía, nos encontramos con dos real, dos simbólicos y dos imaginarios. Primero, tenemos el imaginario que todos conocemos, que es el imaginario especular, el imaginario de la consistencia, el imaginario de la imagen, puede ser bidimensional, en ocasiones tridimensional, etcétera, etcétera. Es la imagen, digamos, de la apariencia del cuerpo. Pero hay otro imaginario, como dice Miller, un imaginario sin imaginarización. ¿Vale? Es complejo, porque está cerca del tener, pero no es solo del tener. Y ahí mi desacuerdo cuando Lacan dice tenemos un cuerpo. No, 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 no. El tener francés no es lo mismo que el tener español. No solamente poseemos un cuerpo. Hay dos simbólicos, el de la langue y el del lenguaje, y desde luego podríamos hablar de dos real. Lo real y un real. Lo real previo al lenguaje y un real después de ser atravesado el lenguaje. Entonces, más o menos describe un pequeñito esquema, a ver si os sirve, para hablar de la constitución del cuerpo. La fórmula clásica para hablar de la constitución del cuerpo era la de, ustedes lo sabéis, alienación, separación. ¿Vale? La fórmula del deseo madre, luego está el nombre del padre como numerador, se tacha y queda deseo madre partido X. ¿Vale? Esa fórmula es una fórmula clásica, sencillita, que nos hace ver cómo efectivamente el nombre del padre reformula, que no es un significante solo, el nombre del padre es un lugar que efectivamente permite que los significantes tengan un referente y por tanto encadenar. Eso lo vemos muy bien en la psicosis, ante la falta de ese lugar. ¿Qué sucede? Lo que sucede, vamos a llamarle goce de la vida. Es una fórmula, bueno, lo que no dije que efectivamente
el cuerpo recorre, creo que lo dije, que el cuerpo recorre el psicoanálisis, tanto en Freud como Lacan, transversalmente. Pero sobre todo los lacanitos empezamos a hablar del cuerpo hace no más de 15 años. Y efectivamente el cuerpo es retomado a partir de la lectura del último y del ultimísimo Lacan. Es decir, que el cuerpo también es una cuestión relativamente novedosa, sobre todo después de los trabajos con el autismo en el ámbito lacaniano. Cuando yo recuerdo empecé, se tachaba mi interés por el cuerpo, que además es una cuestión edípica, lo puedo decir absolutamente, me viene de mi papá y de mi hermano, que son profesores de educación física y filósofos, pero a mí personalmente me gustaban los locos. Pero el cuerpo retorna como casi como síntoma familiar en mi vida. Cuando recuerdo empecé, eran las tonterías de José Ángel. Ahora todo el mundo habla del cuerpo, como siempre. Pero efectivamente la corporeidad ahora, actualmente, el próximo Congreso Nacional de la ALP va sobre el cuerpo, que por cierto en Zaragoza, donde se hizo el otro congreso sobre el cuerpo. Llamémosle goce de la vida, no sabemos muy bien lo que es. Como mucho se podría decir que está cercano a lo que sería la animación. Pero todavía no tenemos un cuerpo animado. Llamémosle un organismo. Lo primero que aparece en ese organismo son las puras sensaciones. De las sensaciones los humanos no sabemos nada, no podemos saber nada. De las sensaciones, lo único que sabe de la sensación misma son los aparatos que registran determinados impulsos electrofísicos, ¿no? Pero de la sensación en sí mismo nosotros no podemos saber nada. ¿Por qué no podemos saber nada? Porque el hecho de saberlo ya significa estar atravesado por un lenguaje. Pongamos entonces el primer imaginario, ese imaginario del goce de la vida, ¿no? Por ahí aparecen los primeros significantes del otro, es decir, los significantes de la langue. Currucucu, cuchicuchi, moñi moñi, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué efecto tiene la langue sobre el organismo? Por una parte, la langue produce una condensación de goce. Y por otra parte, al mismo tiempo que condensa el goce en determinadas zonas, por otra parte, va a producir ciertas separaciones. Es decir, la langue introduce el 1, 1, 1, S1, 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 es decir, al condensar el goce en determinadas zonas del cuerpo, señaladas por el cuchicuchi, currucucu de la mamá, lo que se produce ya es una primera orografización del cuerpo. Mira el pelito tan bonito, rubio rizado, que es como el de la abuela. Currucucu al ombliguito. Mira los piececitos del tito. Eso no tiene efecto de significación. Lo que tiene es un efecto primero de condensación. Pero eso permite ya una primera inscripción, que a su vez permite los primeros bordes, los primeros orificios. Las sensaciones ahí son convertidas en percepciones. Es decir, que algo de lo simbólico ya ha pasado a ese imaginario, transformando la sensación en otra cosa. A ese momento se le llama de significantización. Es el primer momento de la alienación. ¿Vale? Efecto de la langue sobre el goce de la vida, ya aparecerán las primeras inscripciones, las primeras huellas, las primeras marcas. Como Sergio nombra, aparecen las primeras marcas.
trazos en lo simbólico, imagos en lo imaginario y huellas en lo real. ¿Mm? Es decir, que lo primero que está hecho, el primer atravesamiento de ese organismo que lo puede humanizar, ¿eh? La primera alienación es la significantización. En la significantización, el otro ¿eh? Emite, suelta, acurruca ¿eh? al bebé y entonces va convirtiéndose. Pero no es cuerpo todavía, a eso le llamamos carne, ¿vale? Para la fenomenología, ¿eh? Sobre todo para la fenomenología, pero el vocablo carne ya también lo tomó Jacques Miller, ¿eh? Creo que era en el texto El ultimísimo Lacan, no me acuerdo bien, ¿vale? Es decir, todavía no estamos en un cuerpo, pero tampoco es un cuerpo que se tiene, es un cuerpo que lo hay. Por tanto, ahí tenemos que acuñar un nuevo término, que es el de aviencia del cuerpo. Mi amiga Marigracia, que compartimos tantas noches de cerveza, sabe muy bien, ¿no? Mis cogitaciones alrededor de la aviencia, porque efectivamente antes de existir, de tener, incluso de ser cuerpo, habemos un cuerpo. ¿Mm? Todavía no un cuerpo como tal. Digamos que es un precuerpo. ¿Mm? Bien, de los trazos que venían de los sones, de las imagos que venían de las luces, de las huellas que venían las presiones, aparecerá entonces, más adelante, el trazo unario, la imago uniana y las huellas unitarias. ¿Mm? Que son versiones finalmente que luego se convertirán en los diferentes registros, ¿no? A partir de ahí, de la viencia del lenguaje atravesado por la langue, aparece la existencia de la carne. ¿Mm? Es decir, lo real. Lo real no es un real todavía, es lo real. Es ese magma, ¿no? Que en algún momento se ha podido llamar como masa palpitante. ¿Mm? Pero que está hecho de qué? Está hecho de fragmentos continuos. A ver si esa fórmula os sirve. Ahí ya estamos en el tiempo de la corporización. Por tanto, significación, la langue, corporización. ¿Qué es la corporización? La corporización es la inscripción de las huellas, de las marcas, de las imagos en el organismo del sujeto. Significantización y corporización. ¿Vale? Significación y corporización, primer tiempo de la alienación, ¿no? Ahí encontramos el qué, la lógica del autismo, la lógica de la psicosis, quizá la lógica del fenómeno psicosomático, encontramos en ese fragmento continuo, Ana habló del cuerpo fragmentado de la esquizofrenia, encontramos el inconsciente real, encontramos la sustancia gozante, por supuesto encontramos los números y también lo que yo denominé los kinegramas. Estamos hablando entonces de un cuerpo impropio, tal como lo denomina la Riera, que a su vez se puede denominar como un otro cuerpo. ¿Vale? En un segundo, ahí hay un concepto que lo tomé prestado del amigo José María Álvarez, que yo creo que habría que también darle un par de vueltas, que es el de la xenopatía, ¿no? La xenopatía, sabéis que se refiere al fenómeno elemental, a uno de los fenómenos elementales, y tiene que ver con la atribución del otro. Pero ¿por qué ciertas huellas calen en un sujeto y no en otro? Sostengo que hay una predisposición, una insondable decisión del ser, una disponibilidad, una complacencia en cada sujeto para determinadas huellas, marcas o trazos. ¿Por qué de repente el sujeto autista dice no al otro, pero se deja perforar por un gesto como golpearse, ¿no? la barbilla?
Eso va a ser fundamental en el tratamiento. Bueno, no voy a ir por ahí. En un segundo momento, pero simultáneamente, actúa el lenguaje. ¿Eh? Y entonces el lenguaje pasamos de la relación sexual a la no relación sexual. Jacques Milag lo dice claramente. No dice hay relación sexual, dice hay relación corporal. ¿Qué significa hay relación corporal? Significa que lo imaginario y lo real pueden llegar a fundirse. Y cuando estamos hablando de la carne, lo imaginario y lo real pueden llegar a estar realmente fundidos. El lenguaje, por contra de la langue, lo que introduce la no relación sexual. Es decir, la separación entre lo simbólico y lo real, que es muy distinto. Si lo imaginario y lo real casan muy bien, lo sabemos, lo simbólico y lo real casan bastante regularcillo. Y cuando pueden lo hacen por la vía del significado, por la vía de la significación o por la vía del fantasma. Es decir, el lenguaje lo que introduce es la no relación sexual. La no relación causa-efecto. Ahí los trazos, imagos y huellas son transformados en significantes, en imágenes y en letras. Por tanto, aparece el goce simbólico, el goce fálico, que está fuera del cuerpo, el goce del sentido y el goce otro. A eso le podemos llamar ya no un cuerpo de lo uno, sino un cuerpo del otro, el cuerpo propio. Y a partir de la irrupción del lenguaje, del estadio del espejo y de la separación, es cuando podemos hablar entonces de la constitución de un cuerpo. ¿Mm? Es decir, de la existencia, con S. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con eso? Que el cuerpo transita desde la viencia a la existencia sin esencia ninguna. ¿Mm? Lo real se transforma ya en un real. ¿Mm? Ya digo, con esa relación entre los goce fálico, goce del sentido y goce otro. Y ahí es donde ya por fin podemos hablar de la consistencia del cuerpo. Es decir, el cuerpo atraviesa todos los registros de construcción y de significación. Ya cuando actúa la consistencia del sujeto, ya entonces podremos hablar de pulsiones, podremos hablar de fantasma, de objeto A, por supuesto de objeto, del otro, del goce otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es para que tengan una perspectiva. José, También... una cosa, solo por decirte para moderar un poco lo del tiempo. La, está pensada a las 9:30, ¿vale? Siempre 9:30. un margen, Bueno, bien, pero un margen que puede ser 9:45 de para acuerdo, de acuerdo. ¿vale? Solo para que te organices un poco. Sí, me alegro. A ver, también otro aspecto que introduce el cuerpo y que apenas es tenido en cuenta, y que para mí es interesantísimo, es la clínica de los pseudoobjetos. Es decir, aquellos objetos no pulsionales que no hacen circuito, pero que sin embargo podríamos hablar de que toman categoría de objetos. Por ejemplo, el goce álgico, el dolor. Todos sabemos que el dolor en sí mismo no tiene la trayectoria que ustedes conocen, pulsional, objeto, fin, etcétera, etcétera. Y sin embargo, todos sabemos la función sintomática del goce doloroso. Si queréis, hablamos de la iba a decir miocardiopatía, no, de las miopatías estas, que están tan de moda, los dolores en la espalda, etcétera, etcétera, ¿no? Lacan hablaba del goce la prisa, por ejemplo. También podemos hablar del goce respiratorio, el goce neumático. Hay un colega psicoanalista, Satz, que hablaba efectivamente de que hay un goce en la respiración misma, cuya máxima manifestación es la ansiedad y el pánico. También podemos hablar del goce aromático, el goce del olor.
Todos sabemos que hay sujetos que han hecho de los perfúmenes, de los olores, ¿no? La estabilización de determinados síntomas. ¿Eh? Por supuesto, ahí tendría que introducir el movimiento, la motricidad, el goce cinestésico. ¿Eh? Cómo hay determinados sujetos que pueden anudar algo de los tres registros por la vía del movimiento mismo. No hablo de la danza, estoy hablando de ciertos niños, por ejemplo, que no paran de moverse. Ese es otro de los temas que, digamos, el cuerpo trastoca el conocimiento psicoanalítico. Bien, vamos a concretar un poco más. Por supuesto que cuando hablamos ya, segundo punto, clínica estructural, ¿no? El cuerpo hace lugar de síntoma. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que por una parte el cuerpo produce síntomas en tanto inscripciones, huellas, marcas de su propia historia encarnadas. ¿Eh? ¿Y quién no tiene un tatuaje? ¿Eh? No ya el tatuaje estético, sino el tatuaje de su propia vida, de su propia genealogía inscrita en el cuerpo. ¿Mm? Sin embargo, lo tragicómico del cuerpo es que un cuerpo está sano cuando no se le nota. Eso es lo divertido. Porque hoy todas las prácticas corporales de retorno al sujeto pasan por la conciencia del cuerpo, vosotros lo sabéis, desde el tai chi, desde el yoga, desde el psicodrama hasta el body pump. Y sin embargo, un cuerpo está sano cuando no se le nota. Ahí prefiero la definición clásica de salud como el silencio de los órganos. Un cuerpo saludable cuando no se nota, cuando no nos da la lata. Y lo que vivimos hoy en día es que el cuerpo cada vez da más la lata. ¿Mm? Es decir, ha habido cada vez un progresivo desplazamiento de lo que sería el goce fálico, del goce de la palabra, ¿eh? A un goce del sentido y el goce otro, que es finalmente el goce del cuerpo. ¿Mm? No me voy a meter en la clínica precisa, no me da tiempo, pero efectivamente hay cuerpos neuróticos, cuerpos perversos y cuerpos psicóticos. Y ahora que Marigracia se levanta, yo diría, hay cuerpos de izquierda y cuerpos de derecha. Por supuesto que sí. ¿Eh? Pero también podría decir, hay cuerpos argentinos, hay cuerpos andaluces, y hay cuerpos austríacos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Quiero decir, a mí cuando la profesora de la Facultad de Psicomotricidad de La Paz me dice, José Ángeles, que los niños en Bolivia no se sientan hasta los 10 años. ¿Vale? Y dice, y no se sientan hasta los 10 años porque hasta los 10 años están en contacto con la Pachamama. ¿No? Y eso altera todas las mediciones, por ejemplo, del desarrollo psicomotor humano, que evidentemente es euroanglocéntrico. ¿Mm? No hablemos entonces del cuerpo obsesivo, el cuerpo calculado, el cuerpo medido, el cuerpo despreciado, ¿eh? El cuerpo del obsesivo que goza puntualmente, siempre de manera vergonzosa. No hablemos de la actualidad de la conversión histérica. De hecho, cada vez están surgiendo más, bajo otras formas. No es la conversión histérica clásica, pero va surgiendo, ¿no? El cuerpo perverso más o menos se mantuvo ahí, pero no hablemos del cuerpo melancólico, el cuerpo identificado a la posición de la mierda, que a menudo lo mejor que puedes hacer, sobre todo si va acompañado de cierto delirio, es suicidarse, matarlo. Y luego están todos los epifenómenos del cuerpo. Ya digo, no voy a dar excesivos detalles, pero un corte en los brazos, bien. 5 cortes, ¿qué sucede? Un piercing, bien. 200 piercing, ¿no? Un tatuaje, bien. ¿Qué pasa cuando se tatúa toda la piel del cuerpo? ¿Mm? Lo que quiero decir con eso es que el cuerpo hace síntoma, pero también el cuerpo es una vía de estabilización privilegiada. Es más, la vía de estabilización contemporánea más privilegiada que hay. Entre otras cosas,
porque detrás del cuerpo hay una palabra que se llama identidad. La identidad de hoy en día ya no es la identidad de los apellidos, es la identidad de la marca, de la huella, del trazo que a cada uno le define. Véase política de género, véase política de raza o política social. Voy a terminar con el tercer apartado, no me quiero extender mucho, que sería la clínica contemporánea de los cuerpos. ¿Vale? Mi querido Jorge Alemán habla de mutaciones antropológicas. Yo desde luego no estoy de acuerdo. Yo, como soy más melancólico que Jorge, yo creo que es todavía peor. Lo que se ha producido hoy en día vía irrupción del discurso del capital son auténticas mutaciones del otro. Es decir, nosotros nos tomamos el discurso del capital como si habláramos de capitalismo. No es verdad, es muchísimo peor. El discurso del capital, que como todos sabemos es el reverso del discurso del amo, es un auténtico cáncer, es una neoplasia simbólica, o al menos así lo tomo yo, y lo he descrito. No es una especie de reverso que finalmente el capitalismo podríamos derogarlo políticamente y trasladar otro régimen de otro tipo, a poco que cambiáramos el valor de cambio. No, 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 no. El discurso del capital es, por definición, y para mí, lo que imposibilita el nacimiento de cualquier discurso. Es decir, no solamente disgrega, diluye y se apropia, sino impide la constitución de cualquier otro discurso. Ya lo anunciaron incluso los existencialistas, el propio Heidegger ya empezó a hablar, no de la forma de discurso del capital, sino cuando todo se desvanece en el aire de Marx y finalmente la letra es reducida a número o la palabra reducida a cifra, aparece que puede haber una relación causa-efecto. Es decir, el discurso del capital excluye, por definición, la imposibilidad, la paradoja y la contingencia. No solamente el nombre del padre. Si eso es así, eso tiene efecto en los cuerpos. Y efectivamente, los cuerpos del capital no son lo mismo que los cuerpos, digamos, del discurso del amo de la época freudiana. Ni se vive el dolor, ni la sexualidad, ni la belleza, por supuesto, ni la política. ¿Cuáles serían para mí la fórmula de los discursos, de los cuerpos, llamémosle, hipermodernos? Desde luego, la fórmula más rápida sería rápido, intenso, eficaz y sin problemas. Esa para mí sería la fórmula contemporánea del sujeto actual. Rápido, intenso, eficaz y sin problemas. El amor, las parejas, el estudio, rápido, intenso, eficaz y sin problemas, ¿no? ¿Cómo esto se traduce en la clínica? ¿Vale? Por una parte, el goce queda cada vez más desregulado. Se normaliza el exceso. Ya no es la prudencia aristotélica, no, no, ya es el goce del exceso. El exceso mismo es un goce. Por otra parte, cada vez aparecen más posiciones limítrofes, desde las histerias rígidas, que habló Jacques Alain Miller, desde, por supuesto, las psicosis ordinarias, desde los autismos inteligentes, etcétera, etcétera. Es decir, que cada vez veremos una mayor desmembración de las categorías estructurales clásicas, donde a su vez los sujetos se pueden amarrar a multitud de goces, y no solamente los goces pulsionales, para tratar de establecer sus mínimas suplencias, ¿no? Ya digo, tercer rasgo, las estructuras rígidas. Neurosis rígidas, pero también psicosis rígidas. Y por último, desde luego, la clínica del objeto no natural. Hablé del objeto álgico, del objeto motor, etcétera, etcétera. Está claro, y con esto termino, que el psicoanálisis no inventó ninguna nueva pulsión. Creo que lo dijo Lacan, ¿no?
pero que desde luego asistiremos a una infinidad de usos del cuerpo, que a su vez tenemos que estar atentos al uso del cuerpo en la clínica y por eso tenemos que observar más, pero también tenemos que preguntar más. Incluso no descarto que en algún momento en la propia sesión haya que intervenir. ¿Eh? El famoso, el caso este de Lacan, donde le da un toquito en la espalda a una paciente y eso trae toda una asociación de ideas. Las inhibiciones, las compulsiones, las conversiones, los trastornos del tono muscular, los trastornos del ritmo. ¿Ah? ¿Quién se puede concentrar más de 10 minutos hoy en día? ¿Qué chaval escribe una frase de más de 2 líneas? ¿Quién se sabe orientar hoy en día? ¿Eh? Vas por la carretera, ya no sabes dónde está el norte, el sur. Quiero decir, el discurso del capital produce corporeidades nuevas y su función básica es la producción de nuevas corporeidades. Nuevas corporeidades que por otra parte se desprendieron de capacidades que ya teníamos. Cuando digo que los humanos somos esos sujetos que propendemos por una parte a la disgregación, finalmente el cuerpo nunca está garantizado, levanta campamento, y por otra parte a la debilidad mental, estoy diciendo que somos esos tontos del culo, que teníamos ciertas capacidades, se las dejamos al objeto técnico y ahora pagamos por el objeto técnico. Véase los niños jugando en la calle hace 40 o 50 años. Pero hablemos de la resistencia, hablemos de la potencia, hablemos de la atención, ¿no? Hablemos incluso de la visión tridimensional. Pero es que está aumentando alarmantemente la edad de control de esfínteres de los niños, por ejemplo. Es decir, que estaría muy bien que estemos atentos a los dichos de cada sujeto, ¿no? Pero también aquello que nos muestra o aquello que nos dice sin hablar. Bueno, voy a dejarlo aquí porque si no me enrollo con una persiana. Esto dedicado a mis amigas Ana, Ana y María Gracia. Creo que poner el tiempo, poner el cuerpo, dar tiempo y ceder palabra, repito, poner el cuerpo, dar tiempo y ceder palabra, son 3 actores fundamentales en la biopolítica que se nos avecina. Allá donde caen todas las fórmulas, donde la izquierda ya no sabe qué agarrarse, pobrecitos míos, porque cualquier palabrita que se les toma es tomada inmediatamente como un producto de mercancía, pasear con un amigo, dar tiempo al otro, poner el cuerpo en la acción bajo presencia. Tengo que decir que fue muy interesante el debate sobre la presencia cuando apareció la pandemia, ¿no? Y ceder la palabra creo que son factores de subjetivación biopolítica de lo más... Bueno, resumiendo, hacer calle. Yo lo diría ahí. Lo que pasa es que la fórmula me la robó Amador Sabater, pero yo diría hacer calle. Venga, yo añadiría hacer barrio. Bien, una manera de hacer barrio es hacer calle. Sí, sí, exacto, exacto. Bien, lo dejo aquí. Pues, bueno, la verdad es que muy, muy interesante porque has tocado, vamos, un montón de palos, la verdad, como para poder pensar incluso cómo ensamblar esta cuestión de la corporeidad con lo que podría ser el psicoanálisis en su relación con el significante, ¿no? Porque yo escuchándote sí que me parecía como que igual que el verbo era, me da la sensación que el cuerpo era. Es como, ¿no? Como que se plantea que siempre nos precede el discurso simbólico, pero ahora escuchándote, ¿dónde pondríamos el cuerpo del sujeto cuando nace, ¿no? Mira, Esa carne que es como que me da la sensación de que precede también, porque luego incluso digamos que es que nada es sin el cuerpo. Quiero decir, los dichos obviamente afectan al cuerpo, están las marcas, que es la cifra, la letra,
y cómo efectivamente, según la insondable decisión, una persona va hacia un lado o hacia otro, pero sí que me parece y comparto contigo esta cuestión de que siempre va a estar y estará el cuerpo hasta que desaparece y luego, bueno, nos trasciende el A mí hay epitafio. una fórmula, Ana, que me sirvió mucho, que además Mm, es de Miller, a ver si os sirve. Él dice, todo goce es antepredicativo, pero no es antisignificante. Repito, todo mm, goce es antepredicativo, pero no es antisignificante. Es decir, finalmente, ¿no? Lo mm, primero que hay es una suerte de goce de la vida, una especie de mm, magma que lo podemos homologar al organismo, mm, ¿vale? Y el mínimo elemento significante. El mínimo significante es el currucucu, el que introduce el intervalo, el corte, la canción, que sabemos que el tiempo uno en el tratamiento del autismo es precisamente lograr una mm, serie, lograr una secuencia, lograr un corte. Si un niño hace así, ya va mejorando. ¿Mm? mm, Y si toma un objeto transicional, un objetito transicional, ya va instaurando cierto borde, ¿no? Es decir, que primero, desde luego, fue el verbo. Ahí la Biblia tenía mm, razón, mm, porque del otro no podemos saber nada. Lo único mm, que saben es la máquina bioquímica, ¿no? A partir de ahí aparece lo real. Lo mm, simbólico es previo a lo real, pero lo imaginario, el goce de la vida, es previo a lo simbólico. mm, A mí me sirvió verlo de esa manera. mm. Bueno, si queréis, Una está la cosa, posibilidad de un mira, turno de Ana, palabras, hay ¿no? una cosa que me parece señala que es importante, porque, bueno, toda exposición de José Ángel, para qué voy a decir, me parece para pensar, ¿no? Pero hay un elemento que yo me gustaría añadir de que no es que el ser humano, el cuerpo se va constituyendo como algo pasivo, sino siempre hay en en la langue, hay palabras, hay sonidos, hay insultos, que depende de cómo son escuchados, ¿no? Creo que ese elemento es importante, que de alguna forma, aunque sea una reminiscencia, hay un sujeto, que no estamos hechos mecánicamente y procesados para terminar teniendo un cuerpo, sino como ha explicado en todo el tiempo José Ángel, es algo que se va constituyendo, pero hay algo que forma parte de la subjetividad propia, que no somos productos solo de los otros, sino también de nosotros mismos. Jorge también lo explica bien, ¿no? Cuando explica ese elemento que hay antes, ¿no? Que no puede ser captado por el capital, por este capital que nos desmembra, nos fractura, Mm, nos va dejando sin simbólico, sin imaginario mm, y el real, el resto mm. El en el que no estamos, olvido, en el que se va convirtiendo, ¿no? En el olvido del olvido, que iba a el decir, olvido primordial, comenta o el Jorge, olvido ¿no? del olvido, Mm, que es la ceniza, ¿no? Eso lo dice Derrida. Mm, Entonces, creo que es importante también tener en cuenta, sobre todo en la clínica, más allá de las estructuras clínicas y tal y cual, que hay un sujeto que ha escuchado, que sus marcas tienen que ver con él, que es su historia propia y única. Y ahí es por terminar por lo que dice José Ángel. Si no damos el tiempo suficiente, si no escuchamos nosotros y si no permitimos que se abran las posibilidades para que las personas tengan otra posibilidad y otro lugar en la vida, pues estamos haciendo el indio, ¿no? Yo esta mañana lo decía en el grupo con los pacientes, porque el trabajo era arduo el que estábamos haciendo, y decía, bueno, yo estoy convencida que con tiempo, paciencia y hace falta tiempo, todas las personas tienen una posibilidad de recuperarse, ¿no? Lo digo en ese sentido, que es importante. Si siempre gastamos, que en las marcas, en la carne, tal, hay un ser y un sujeto que tiene que escuchar lo que los otros dicen y que, por suerte, no escucha todo tampoco. sí, Miller hace poco introducía la palabra paciencia. Para mí, que alguien hable de la paciencia me sonaba. Pero mira, Mari, a mí el efecto que ha provocado en mí es volver a la psicopatología. Lo tengo que decir. ¿eh?
quiero decir, es verdad que el último Lacan, ¿no? Vendría a decir algo así como búscate la vida, ¿no? Si la estructura no se sostiene, si el nombre del padre ya cayó, si finalmente, entonces cualquier cosa sirve para volver a estabilizar o anudar los registros, ¿no? La famosa conclusión, una vez que, un poco al modo de Joyce, ¿no? Finalmente, si no hay un otro de otro, no hay una razón última simbólica que marque la última palabra, como los postcleinianos, por ejemplo, siempre el otro, el otro, el otro, el otro. Vale, lo que queda es un vacío, lo que queda es un agujero inabordable y la única posibilidad es hacerle un borde imaginario, simbólico o real. Véase, por ejemplo, el delirio, ¿no? Pero es verdad que el último Lacan tiene un puntito como es más posibilista que determinista, ¿no? Pero el último Lacan es como, bueno, búscate la vida, ¿no? A ver lo que puedes hacer. Pero claro, no es tan ingenuo, no es tan ingenuo, porque para orientar cómo el paciente puede llegar a hacer con ese goce, hay que conocer muy bien dónde está colocado y la función que tiene. Lo que quiero decir es que es muy importante conocer qué lugar ocupa, en mi caso, el cuerpo en la economía libidinal de cada sujeto. Eso a mí me ha hecho volver a la psicopatología. Creo que los psicoanalistas hoy en día no leen a Freud, por una parte. ¿eh? Alguien me decía esta mañana, es que Freud es muy pesado, ¿no? Y es verdad que es pesadito, pero no leen a Freud por otra parte y se olvidan de la psicopatología. Y yo creo que hay que volver a la psicopatología, por lo menos la psicopatología clásica. En este sentido, le sugiero el manual de psicopatología de José María Álvarez, ya haciendo propaganda. ¿Mm? Marta había levantado la mano, Ana, no sé si la has visto, ahora la has bajado, pero no sé si... Sí, sí, la he bajado porque en realidad, bueno, porque has dicho ahí último de escuchar, y yo no sabía si te estás refiriendo al goce o al paciente, pero creo que ambos, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, evidentemente no existe un psicoanálisis psicosomático, ¿vale? Es verdad que hay abordajes corporales. ¿Mm? Quiero decir, por ejemplo, de la misma manera que hay psicóticos que no desarrollan un delirio, pero hay pacientes psicóticos que construyen cajitas de madera, ¿vale? Desde luego, bajo nuestra concepción subjetiva, esa estabilización sí funciona, aunque sea una estabilización imaginaria y sea precaria, pero bien le va. Yo he conocido a psicóticos joyeros, he conocido a psicóticos que hacía macramé, ¿no? Tú dices, no, bajo la metáfora del nudo. No, no, realmente jugar con los nudos ya permitía hacer un borde con la irrupción delirante, ¿vale? Eh, ¿Hacia dónde irá el psicoanálisis? ¿Eh? No, yo creo que siempre habrá un lugar para el psicoanálisis, pero que evidentemente en este momento hay mucha gente trabajando con ciertas técnicas, llamémosle desde la acción o más activa, y que cada vez ocupará más lugares. Entonces, yo creo que hay que escuchar los goces del cuerpo y a veces incluso indicar intervenciones sobre ese goce. Eso es lo que quiero decir. Ujú. Siempre habrá lugar para que un sujeto, por ejemplo, en el psicoanálisis es dicho común, cada vez hay que cortar más el sentido. No, mira, yo estoy de acuerdo con mi amigo Larriera. Hay gente que viene tan precarizada que ni siquiera da lugar para sentido. Y yo a veces, ¿Da lugar para qué? para el sentido. Ah. Y entonces a veces, al principio del tratamiento, tienes que meter sentido por un tubo. Porque no hay sinsentido ni corte del sentido sin que lo haya previamente, ¿no? La gente viene muy precarizada hoy en día, simbólicamente, Mm. quiero decir, y rápidamente te dicen, bueno, dígame qué hago, ¿no? Es decir, creo realmente que el psicoanálisis, si algo sirve, es precisamente para empezar a dar sentido a aquello que nunca se le buscó. Luego ya veremos qué goce se juega ahí. ¿Y tú ¿Eh? crees que el psicoanálisis se puede hacer en la calle o tiene que ser en la consulta? No, creo que el psicoanálisis se hace cuando hay transferencia.
sea en la calle o en la consulta. Estoy de Yo con, acuerdo, en cualquier lugar, estoy de acuerdo. yo con niños autistas Mm, he trabajado en el jardín y me he ido al baño. ¿Eh? mm, Hombre, nunca he hecho eso de Freud que de repente se haga un paseíto por el jardín, ¿no? Creo que fue con el músico este. Pero no, creo Los que el que, los psicoanálisis... que trabajamos, no sé, en la sanidad pública, que por mm, cierto no soy defensora de las mareas, soy activista de las mareas que defiende la sanidad pública, mm, eh, aplicamos el psicoanálisis mm, y creo que con un nivel que no tiene nada que envidiar al psicoanálisis clásico. Y evidentemente trabajamos desde la transferencia en la calle, en los patios de los hospitales, y la verdad que el trabajo que se hace fuera de la consulta, yo echaría a todos los psiquiatras de la consulta, y los pondría a trabajar en los barrios, en las calles, como ha dicho Ana, es de una potencia espectacular, ¿no? Entonces creo que no es una cosa de ahora, son muchos años de experiencia de psicoanalistas que estamos en la pública, mm, aplicándolo en hospitales de día, en comunidades terapéuticas. José Ángel y yo muchos años hemos trabajado con el tema del cuerpo en el mismo hospital clínico donde yo trabajo. Él ha supervisado grupos durante años y la verdad que es de una potencia grandísima y de un efectos terapéuticos, ¿no? Que hay que verlo. O sea, que claro, mientras que haya transferencia, da Bueno, igual. ahí el famoso Y el dicho, terapeuta ocupe el lugar del terapeuta, evidentemente, ¿no? La ética. O sea, es una cuestión de ética de ocupar el mm. lugar que te pertenece en ese trabajo que se puede hacer sin mesa, sin... Estamos hablando de Eh, trabajo en unidades con personas con trastornos mentales graves, ¿no? Y en psicosis, mm, que tampoco te hace falta el diván, ¿no? No, pero yo ahí incluso con, bueno, cuando estás en un centro de salud mental que recibes una demanda variada de psicosis y muchos malestares, a mí lo que sí que me parece, ¿no? Cuando tú dices en la calle o en la consulta, yo creo que lo que es fundamental es poner el cuerpo. Obviamente, y poner el cuerpo se pone Ahí va mi pregunta. en mucho, claro, se pone en muchos lugares institucionales de activismo, por supuesto, en donde efectivamente si está funcionando una transferencia, ahí va a haber efectos. Igual que yo soy una gran defensora de la intervención comunitaria que no es sin transferencia. Y la intervención comunitaria es moverte por un barrio con un paciente, con varios, en fin, hay diversas modalidades donde está habiendo efectos y están pasando cosas ahí, ¿no? Con lo cual yo ahí sí que defiendo esta cuestión. Es más, me parece, con eso que dices tú también, José Ángel, como que esto de pues, poner el cuerpo en la calle, tal, es como que sería muy interesante empezar a salir de la zona de confort. bueno, También, ¿no? míralo de otra manera. Allá donde cayó el nombre del padre, allá donde cayó todo referente, los grandes relatos, bla, 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 la ley, los límites, las narraciones, solo queda el cuerpo. Y el Hmm, cuerpo entonces se convierte por una parte, en el lugar, ¿no? Donde se colocan todos los malestares, pero a su vez en la única frontera que nos permite precisamente, precisamente lazos, ¿no? A ver, lo que quiero decir es que justamente hacemos lazos ¿eh? Precisamente porque dos cuerpos nunca serán uno. hmm, Ese es el punto del psicoanálisis. Porque no lo puedo saber todo, pregunto. Porque no lo tengo todo, aparece algo del deseo. ¿No? Porque dos cuerpos nunca serán uno, aparece el otro. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se está viendo? Que el último límite, digamos, tolerable es el de la vida, ¿no? Ahí entramos en el manejo biopolítico del cuerpo. Pero hmm, la presencia, por ejemplo, fue muy cuestionada, Ana, incluso entre los propios psicomotricistas, donde se tuvieron que empezar a jugar con los niños, ¿no? A través de la pantalla. Y hacía morisquetas y todo eso. Claro que es una cuestión provisional, ¿no? hmm. Pero, por ejemplo, el concepto de presencia, en el campo sobre todo psicomotor, psicosomático, nunca se había tenido en cuenta. Los psicomotricistas nunca le habíamos dado. Tuvo que venir La la pandemia. pandemia, ¿no? Hmm, Y entonces recuerdo cómo se teorizó toda la cuestión de el psicoanalista, los psicoanalistas,
como el lugar del objeto A. Es decir, allá donde se coloca la mirada, la voz, las heces, etcétera, etcétera. Es decir, no puede haber psicoanálisis sin presencia, sin lo real de la presencia, ¿no? Yo creo que es un principio que no podemos ceder. Claro que yo de vez en cuando atiendo por teléfono un caso esporádico que está en el extranjero, todo eso. Pero si cedemos en eso, ya no vale ni significante, ni objeto A, Ni cuerpo. ni cuerpo. Bueno, pero al final, tú verás, parece que volvemos a dividir el cuerpo y la mente. Yo creo que cuando hablamos del cuerpo como una construcción subjetiva, lo que estamos introduciendo es la subjetividad otra vez. Creo que si no parece, y luego también se ve en el trabajo, que poner el cuerpo, y eso que es poner el cuerpo. Poner el cuerpo es esa construcción subjetiva. Digo Poner yo, el por cuerpo es lo que introducir. crea las posibilidades de construcción subjetiva, Mari. Exacto. Que no se nos olvide porque si no acaba en una gimnástica, como tú dices. Sí, 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 sí. Y entonces también hay que ser cauto porque luego se ve que cualquiera hace psicomotricidad, igual cualquiera hace terapia de grupo o hace musicoterapia, Claro. ¿no? Claro. Entonces tocan 3 veces las palmas y ya han hecho musicoterapia. Entonces creo que es importante y precisamente yo creo que por eso es tan importante entender el cuerpo y todo lo que tú has explicado, ¿no? Porque no estamos hablando de lo físico solo, estamos hablando de algo muchísimo más Mari, potente, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, yo. Tú, Marta. Vale, pregunta tú, Marta. Bueno, a raíz de esto que está diciendo, es que José Ángel, la segunda vez que escucho decir esto, y yo lo que escucho, te digo lo que yo escucho, porque no podría repetir ni tus palabras ahora ni cuando lo oí otra vez, es como que el psicoanálisis no se puede hacer a través de, o sea, por Zoom, por ejemplo, o por cuando mi experiencia es lo contrario, como analizante, ¿eh? No como... Bueno, he a trabajado de ver, terapeuta. evidentemente. Perdona un momento, y solo precisamente porque para mí la palabra presencia, yo ahora mismo me siento presente, estoy presente, y estoy a distancia vuestra, ¿no? Pero hay presencia. Claro que podría no haber presencia, pues no sé, pero que podría no estar. Apagas la cámara, ¿no? Sí, no, porque por ejemplo, yo no suelo apagar la cámara, cuando la apago es porque a lo mejor, es más por respeto, ¿no? Porque me voy a mover a la cocina, me voy a hacer un té, pero yo sigo presente haciéndome mi té. No, sería que me voy, que me voy y vuelvo y dejo de estar. Como en una consulta, tú puedes estar pensando, bueno, en una consulta bueno, es que esto de rápido, intenso, eficaz y sin problema te lleva a no estar. Lo que te saca es de la presencia, precisamente. Efectivamente. En- en- No, en- a ver, la pantalla es una promesa de todo es posible, por una parte. Y por otra parte, la pulsión escópica es la pulsión más difícil de castrar, ¿vale? Porque la pulsión escópica lo llena todo de sentido. Entonces, la pantalla lo que introduce, a menudo, es la negación de la imposibilidad. Por supuesto que podría haber en determinadas condiciones un análisis online. Yo, como soy muy flojo, yo prefiero utilizar el teléfono, no me gusta la pantalla, ¿no? Pero repito, en mi caso, por lo menos, si han tenido al menos algunas entrevistas Presenciales, claro. presenciales, Y luego puede ¿vale? hacerse online. Luego Claro. puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque efectivamente yo personalmente no me fío de la posible transferencia bajo pantalla. Luego, por supuesto que todo el mundo oferta lo que puede, trabaja con lo que puede, etcétera, etcétera. Pero creo que la presencia, lo real del cuerpo, introduce un límite que no lo hace lo simbólico. ¿Vale? Quiero decir, no es lo mismo las parejas online que la parejita del día a día. No es lo mismo el aprendizaje maestro-niño, que ahora todas las universidades que ofertan máster online programadito sin profesor. No es lo mismo la política online que la política de un montón de gente pasado mañana
unos al lado del otro, etcétera, etcétera. Es decir, creo que el cuerpo introduce un límite que no lo introduce lo simbólico, máxime en estos tiempos. Si finalmente la condición del sujeto es la de imposible, paradojal y contingente, esa característica no la tiene la pantalla. Y respecto a volver a lo que había estado hablando antes del decaimiento o lasitud de lo simbólico, Sí, esto hace que el capitalismo pueda apropiarse más de los cuerpos, ¿no? Y yo creo que es que tú mismo has dicho, creo que bien, el lazo social es lo único que nos puede salvar. Es decir, que al cuerpo al final lo va a salvar lo simbólico, o me quedo corto diciendo eso. Al revés, un poco. Es difícil, es difícil, y además que te responda a ti, Saúl, te he leído varias veces, ¿no? Eso lo he discutido bastante con el amigo Amador Sabater, ¿no? Él habla de introducir los afectos en la vida pública. La cuestión de la política de los afectos ha sido tocado por muchos políticos, incluso feministas, no recuerdo ahora el título, estoy espeso, ¿no? Creo que el cuerpo es un importante factor en la política y creo que donde cae todo, la presencia de lo real del cuerpo. ¿Por qué? Porque finalmente el último límite, ¿cuál es? Ya no es el de la represión, ya no es el de la opresión política, finalmente es el de la vida o la muerte. Es decir, donde aparece un grupo de gente jugándosela, ahí algo cambia. Se crea un nuevo otro. No hablemos de racismo, no hablemos de xenofobia, no hablemos del odio, etcétera, etcétera. Muy Entonces, interesante. creo que efectivamente habría que hacer más calle en una época del declive del otro. No solo, a ver, porque pensar mutación antropológica, tal como la piensa Jorge, que a su vez toma el término de Gramsci, ¿no? Es pensar que hay algo inmanente, universal en los humanos al que tendríamos que volver y del que nos hemos desviado. No, porque una mutación no plantea volver al mismo lugar. Nunca se vuelve al mismo lugar. O sea, que a mí lo que me parece interesante es que precisamente el capitalismo, con la incidencia que tiene en diferentes aspectos, entre ellos también el cuerpo, lo que está planteando con todo lo que está cayendo están los papeles de los archivos de Einstein, por ejemplo, a propósito del cuerpo, que los cuerpos son tomados, ahí sí que son tomados como plusvalía de goce, en el sentido marxista. Entonces, ahí el asunto, como yo lo veo, es que las mutaciones antropológicas, igual con los Terian, es hasta qué punto va a haber un cambio en el concepto de cómo se estructura el estallido del espejo, el Edipo, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ir acompañado, obviamente, también por qué va a pasar ahí entonces con el cuerpo, o el cuerpo también se puede... Pero es que no solamente mutación en los cuerpos, es que va mucho más allá. Y en va mutaciones. En lo subjetivo. Lo que muta son las condiciones de producción de cuerpo, no los cuerpos mismos, sino son las propias condiciones. Quiero decir, la langue, la manera como las mamás tratan a los bebés hoy en día, no son las mismas que antaño. Eso es lo que quiero decir. ¿no? Y que una mamá, por ejemplo, yo le discutí a Jorge ya hace años, cuando hablamos de si un cuerpo puede venir al mundo como un objeto de consumo. ¿Vale? Yo creo que sí. Hablas con muchas madres hoy en día y toman a su hijo como un auténtico mercado, como un auténtico objeto de consumo. Menos mal que la madre en su fantasma transmite algo más de su propio proyecto mercado. Es decir, introduce al niño en el lenguaje. Pero que un niño puede venir al mundo como un objeto de mercado, eso es evidente. La prueba es, por ejemplo, cómo ha perdido valor los apellidos, las marcas, los legados. Y hoy en día un sujeto se define por las marcas mercantiles. Yo soy un chico IKEA, Tesla, bla, 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 bla. Y te lo dicen. ¿No? ¿Qué tipo bueno, de están cuerpo? los vientres de alquiler, José Ángel. No, en los claro, pueblos, en los pueblos donde tienen la desgracia de vivir una economía
de mierda, pues las mujeres son explotadas, ¿no? Y los niños son comprados. Sí, sí, O sea, totalmente, por catálogo casi. que en Sí, este sí. sistema es que cualquier cuerpo que se despista un poquillo es usado, comprado y abusado, ¿no? Desde la Veremos más explotación. pasos al acto, absolutamente. Más Mm. adicciones, veremos más intrusiones en el cuerpo, veremos más. Quiero decir, la clínica se volverá mucho más variada, también más laxa, ¿no? Y por momentos también más dramática. Quiero decir, hoy en día, Yo por el añadir, suicidio, Mari, el suicidio en la época romántica, no tiene puñetas, nada que ver con esto. antes uno se suicidaba de verdad. Cuando digo de verdad, quiero decir, no sé, por un ideal romántico, se suicidaba por Napoleón, por un pueblo. Quiero decir, conozco su intento de suicidio porque no le llegó la zapatilla Nike. Es decir, hasta Ahí tú has señalado una cosa que son los cuerpos y los afectos, que también es un concepto muy de Spinoza, ¿no? Sí. O sea, que no son los cuerpos, con los cuerpos dices con lo que afectamos y somos afectados, ¿no? Sí. Entonces, por eso es tan importante que pongamos el cuerpo en el sentido que estamos diciendo, ¿no? Y Porque si Lacan no, rescata el concepto de cuerpo. Acuérdate que al principio Lacan se reía, como el afecto era concepto de la IPA, Lacan se reía de la IPA, ergo se reía, cuando creo que en Función y Campo de la Palabra dice, ustedes se relamen en los afectos, ¿no? Pero al final de su vida retoma el concepto de afecto y dice, el afecto es el efecto de la palabra sobre el cuerpo. exacto. Es decir, que está por investigar también toda una lectura lacaniana de los afectos, ¿no? Pues a eso me refiero, que cuando los cuerpos están, los afectos también están. No son los mismos afectos con la pantalla que cuando las personas se reúnen, se huelen, se tocan, se miran. Yo no concibo, por ejemplo, yo trabajo en una comunidad terapéutica y si yo solo tuviera que hacer online, evidentemente yo creo que me cortaría las venas porque es que sería de una desolación horrible e imposible hacer el trabajo de una comunidad terapéutica sin que las personas estén, ¿no? Eso no quiere decir que en la pandemia yo usé la pantalla con los mismos pacientes de la comunidad terapéutica que se quedaban en sus casas. Anda que No lo que tuvimos que hacer, ¿no? que te puede permitir, por determinadas circunstancias, mantener una conexión con la pantalla y tal. Pero eso está construido y cuajado en la relación, ¿no? Y ya por añadir un segundo, no, yo que vengo de los movimientos sociales, que la pandemia significó un desastre para las organizaciones y sobre todo para los movimientos sociales, a nosotros nos cuesta sudores y lágrimas que las personas se reúnan presencialmente. Están obsesionadas por... Nosotros está bien, porque Ana está en Madrid, José Ángel está en Sevilla, y cada uno estamos en un sitio y tenemos la oportunidad de encontrarnos, ¿no? Pero cuando hay que bregar día a día, ¿no? Todo lo que sea online pierde la fuerza. No puedes mover tú estos movimientos sociales sin que haya una presencia, ¿no? O sea, que haya reuniones presenciales. Sí, sí, no, sin Y convocatoria, vamos sí, a sí. morirse porque la gente quiere quedarse en las pantallas. No, yo no te voy a hacer, Ana, que venga a Málaga para reunirte, ni yo puedo llamar. Bueno, en un momento dado sí, pues en un momento dado Oye, sí, también. estamos Es pendientes. bueno viajar y Por favor, relacionarse, ¿no? por favor, de que haya una reunión presencial, porque es que quiero tocaros y oleros, por supuesto, claro. El cuerpo introduce el malentendido y el desencuentro. Exacto. ¿Vale? Repito, el cuerpo introduce el malentendido, lo mismo que el lenguaje. ¿Sí? El malentendido y el desencuentro. Está claro que la castración... El encuentro, menos mal. Sí, por ahí va. Quiero decir, está claro que la castración solo es introducida a partir de los cuerpos, lo que quiero decir. La famosa castración, ¿no? Hoy en día es dificilísimo encontrarse. O sea, hablemos de las citas pospuestas con amigos, con amigos, con amigos, con amigos. Sostener una asociación, si todos lo sabemos hoy en día, ya no se sostiene. Ninguna asociación se sostiene, excepto por el trabajo de 2 o 3 que, bueno, están encausados por eso, ¿no? Los jóvenes no sostienen, excepto el equipo de fútbol, ¿no? Vimos una época donde digo, cualquier palabra sirve para cualquier cosa, quiere decir la degradación absoluta de lo simbólico,
¿no? Ahí que lo que nos queda. No lo digo yo, también lo dijo Hegel. Quiero decir, creo que de lo poco que nos queda es precisamente la corporeidad. El territorio íntimo que al mismo tiempo es éxtimo, porque finalmente el cuerpo, lo más extraño que hay, no hay más que verse en el espejo por la mañana, pero que a fin de cuentas es lo que permite cierto lazo social. Pues nada, yo creo que ya vamos un poquito pasados de hora, efectivamente. Y bueno, ha sido muy interesante. Por ahí nos podemos plantear en un momento dado la posibilidad de una segunda conversación, ya entrando más en materia. Así que muchísimas gracias, José Ángel y Marigracia, porque bueno, creo que has abierto un tema interesante, un melón. Has abierto un melón. El cuerpo son los melones. Por eso, el cuerpo son los cabos has abierto un cuerpo. El cuerpo son los un cabos melón. sueltos. Nos podemos imaginar, ¿no? La cuestión. Entonces, bueno, pues nada, pues un gusto y un placer, como siempre. Y bueno, pues cualquier cosa que queréis preguntar a través del chat y demás, y si queréis algún tipo de bibliografía o que repita algo ya para que os lo mandemos por escrito, lo hacéis llegar, ¿vale, compas? Bueno, Vale, muy gracias. bien. Gracias por todo y espero haber Buenas despertado noches. cierto interés. Gracias. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Chao, chao. Descanséis.